Con fe y sin Dios, ¿qué sirve el cash? Bueno, ahora sí. ¿Ahí se ve la cámara? A ver si lo abro en otra pestaña. A ver si mejor compartir directamente esta. A ver, vamos a ponerle. Ahora sí, compartir sonido. Igual creo que no se va a escuchar la música, pero bueno, arrancamos. A ver si lo puedo conectar por ahí. ¿Qué onda? ¿Cómo se ve allá? Bueno. A ver, ¿a dónde tengo? ¿Ahí se ve la camarita? No, me parece que no. Ahora sí. Bueno, arrancamos. Tenemos. A ver si se me ve la pantalla por acá. Vamos a ver qué analizamos hoy. Ah, sí, el Bitcoin. El Bitcoin. Dijimos que íbamos a analizar el Bitcoin. A ver. Yo lo analizo en Bybit, che. Voy a sacar el movimiento, todo lo que ya veíamos antes, así lo podemos ver de cero, a ver qué ha hecho, hasta dónde ha corregido, qué onda. Fíjense hace cuánto teníamos marcado este bloque, que era el bloque en diario. Este bloque estaba marcado desde que el precio empezó a caer por acá. Antes de que haga toda esta subida. Cuando el precio estaba acá cayendo, ahí fue marcado este bloque, pues ya en diario lo había dado. Y fíjense temporalmente cuándo lo fue a buscar, ¿sí? Mucho tiempo después. Cuando estaba bajando es cuando nosotros, en algún momento de todo esto fue que marcamos el bloque. Ya después ya había quedado marcado, incluso este era el mismo que estaba en todas las otras cripto. Y después ya tenemos esta zona que es la más importante, ¿sí? Donde probablemente veamos el siguiente low, ¿sí? Tienen que tener, bueno, ahora igual lo vamos a ver de cero, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta, a ver dónde tengo la barrita. Acá. Abajo la tengo acá abajo. Ahora ahí. Esto es lo que vamos a ver y lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? El rango que el precio ha hecho, ¿sí? Yo la verdad que en el rango, cuando el precio suele dar una subida, suele tomar liquidez, ¿sí? Por ejemplo, acá tomó liquidez por arriba, pero por ejemplo por abajo no ha tomado, así que podríamos estar viendo un movimiento por ahí. Es lo que se suele dar cuando el precio sube, ¿sí? De acá podríamos caer. Yo lo que espero es que el precio venga a esta zona, a ver si lo tengo por acá. Yo espero que el precio vaya hasta esta zona. Si espero un nuevo logo en Bitcoin, así que en algún momento lo vamos a ver por allá probablemente. Bueno, vamos a pegarle una borradita. Diario. Vamos a sacar esta alerta. Listo. A ver. Miren. Bueno, es que en realidad no vamos a hacer un análisis tan a largo, pues si lo vemos así deberíamos verlo en semanal, capaz tan mensual. Pero la zona que probablemente estábamos esperando es por acá. Creo que era de los 9 a los 12 más o menos. Donde el precio podría ir a buscar, ¿sí? Que es básicamente esta zona, ¿sí? Y los bloques que el precio ha bajado por acá. Creo yo que podrían ir a buscar uno de estos últimos, ¿sí? Uno de estos últimos. No sé si lo podamos ver ya tan abajo, ¿sí? Igual hay que tener
ya en cuenta que cuando el precio se lleve ese low, ¿sí? Una vez que se lleve ese low, yo ya tendría en cuenta que es el momento en que compras en spot, empezás a ver los long con un poquito más de cariño. Em, pero bueno, nos vamos a centrar en este movimiento del precio está haciendo ahora, ¿sí? Que como habíamos visto hace algunos días, no me acuerdo cuándo, en el precio vimos este quiebre, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Si uno revisa la gráfica, nosotros estábamos así, estábamos ahí, veníamos alcista, ¿sí? Veníamos alcista, ¿sí? Pero fíjense que el precio a partir de esta zona empezó a hacer, ¿eh? Veníamos más bajo, ¿sí? Fíjense esto. Esto es lo que nosotros vimos en 4 horas. Antes de analizarlo en diario, voy a mostrar lo que yo le envié en 4 horas, que fue básicamente esto. ¿Por qué? Como yo estaba viendo Tuki, pues yo voy marcando la liquidez, ¿sí? Fíjate cómo toda la liquidez que el precio tenía acá se la lleva, ¿sí? En los siguientes movimientos, deja más liquidez, luego se la vuelve a llevar, vuelve a bajar más liquidez, bueno, finalmente se la termina llevando, ¿sí? Hace una toma de liquidez en H4 y tengan en cuenta que cuando el precio empieza a caer, ¿sí? Ustedes empiezan a ver, sobre todo lo empiezan a ver en temporalidad más baja, ¿sí? Estos quiebres, ¿sí? Esos quiebres empiezan a ser bajistas, ¿sí? Entonces, fíjense, después del último high, que eran 25.200, algo por el estilo, después de este último high, fíjense cómo el precio empieza a ser low más bajo. ¿Qué pasó? Cuando el precio se llevó este low, que es el análisis que yo le envié, cuando el precio hizo ese quiebre, a ver si noto por acá, cuando el precio hizo ese quiebre, es un quiebre bajista. Entonces, ¿qué les dije yo? A partir de este momento, probablemente Bitcoin podría llegar a caer, con lo cual si vamos a comprar, si vamos a meter algún long, es scalp, cuestión de poder hacer un pequeño movimiento, pero nos íbamos a enfocar en los bloques que podíamos operar, ¿sí? Yo les había marcado algunas zonas por ahí o por acá, no llegó a ninguna, el precio hizo un pequeño movimiento, ¿sí? Fíjense que hizo prácticamente un flip, ¿sí? Porque este es su soporte roto y fíjense cómo el precio lo retestea como resistencia, ¿sí? Básicamente si, visto así con soporte y resistencia, básicamente eso, ¿sí? El precio lo quiebra, lo viene a retestear, Tuki, y de ahí se cae, ¿sí? Y lo mismo podría estar viendo en alguna otra zona, por ejemplo. Esta zona, si el precio se lo lleva, podría estar especulando con lo mismo, ¿sí? Y seguir cayendo. Em, a ver, a partir de este quiebre que hay en H4, lo que vos podés llegar a esperar, como yo te decía, son retrocesos del precio. Nosotros tenemos un bloque por ahí, si no me equivoco, capaz uno más por arriba, no me acuerdo. Estos retrocesos vos estás esperando como para operar a favor de la tendencia, ¿sí? ¿Qué pasó durante, no me acuerdo cuándo fue, a la noche que se cayó el Bitcoin? ¿A dónde resultó que cayó? Al bloque que teníamos marcado en diario, que bueno, ahora lo que vamos a ver, ¿sí? Pero tiene que ver cómo se empieza a ver ese cambio de estructura, ¿sí? Se viene con una estructura alcista y el precio se empieza a girar, ¿sí? Y se empieza a ver, mira en 4 horas como lo viste antes, incluso en temporalidades más cortas, evidentemente se ve antes, ¿sí? Y fíjense cómo a partir de este momento uno se podría haber situado bajista, ¿sí? Se podría haber puesto, no sé si es lo que recomendaría cuando el precio lo rompe, pero sí cuando lo retestea, por ejemplo, y te colocas bajista, tomás una operación en Bitcoin, colocas tu stop loss, lo que sea, y te vas para abajo, ¿sí? Hay gente que opera esas cosas, espera capaz cuando vaya a romper, o espera el pullback. Yo si vas a hacer eso, te recomendaría el pullback, ¿sí? Y de ahí en más ya está bajista, entonces hay que esperar retroceso para seguir cayendo, ¿sí? Por eso yo les decía que lo que el precio podría llegar a hacer cuando viene cayendo son básicamente retrocesos, pero para seguir cayendo, ¿sí? De todas maneras, si el precio te deja una zona, vos la podés operar. Por ejemplo, esta, ahora lo vamos a ver con los imbalances, esta era nuestra zona, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros teníamos el imbalance que en realidad era hasta acá, después vimos que el precio lo vino a buscar, yo pensé que iba a hacer un rebote para seguir cayendo. El precio da esta última subida, que para mí fue totalmente manipulada, pero bueno, qué sé yo. Da esa última subida y ya empieza a dar indicios de que va a caer, básicamente empieza a hacer quiebre, ¿sí? El que yo noté fue este en H4, pero habrá dado alguno antes seguramente. A ver,
¿Qué era lo que nosotros podíamos llegar a buscar? Zonas en las cuales el precio podía reaccionar. ¿Qué le había marcado yo cuando el precio venía cayendo acá? Era este bloque en diario, ¿sí? Que lo puedes tomar como el bloque de aceleración, lo puedes tomar incluso como 1B en diario, ¿sí? Esta era la zona que ustedes estaban viendo marcada en azul, ¿sí? Que era básicamente ese bloque en diario, ¿sí? Y los imbalances que el precio se llevó, o sea, básicamente es liquidez que el precio tiene que venir a tomar, que era este, fíjense que era hasta acá, pero el precio, cierta parte la llena, ¿sí? Y después nos queda esta zona en la cual, bueno, evidentemente se podría haber operado al alza, hizo un movimiento de 5, 5%, no está mal. A ver, yo le dije que iba a esperar ese bloque, yo tenía otro por acá que se puede llegar a operar, que sería, por ejemplo, este OVE en diario, porque, a ver, lo vamos a marcar como ve, vamos a marcarlo, diario. Ah, a ver, que acomodo mi silla gamer. Ah, joder. Ah, me encanta hacer eso con la silla. La traigo así mientras esté arriba. A ver, el bloque que podríamos llegar a tener en cuenta, que no sé si le daría tanta importancia por el tema de que no tiene un imbalance más que este, donde se podría venir a buscar compras así, compritas, chiquititas, como esta. Básicamente, a ver, no te digo que es capaz de scalp por el tema de que fíjate que le tomó cuánto, 2 días, ¿sí? Pero sí es algo como para aprovechar, ¿sí? Se sabe que se compra ahí, se cierran en alguna parte que el precio esté subiendo, ¿sí? Fíjense que esto, ahora lo vamos a descomponer y se va a ver mejor, pero fíjense que es básicamente el precio haciendo lo que estábamos viendo recién en H4. El precio se frenó después de quebrar la estructura. Acá en diario, fíjense que el precio no se ha llevado la estructura, ¿sí? Eso para los bullish es básicamente bueno, ¿sí? Que el precio no te haya quebrado acá es importante, es muy importante. A ver, eso lo vamos a tener marcado. Vamos a poner un rojito. Y el otro que tenemos por acá, voy a marcar, esto así se ven los precios. Tuki. Si no, no se ven los precios. Y vamos a poner este logo que está acá. Vamos a poner en rojito. Ole. Bueno, y voy a dejar marcados estos logos porque siempre son importantes. Si alguno quiere comprar, esa es la zona en la cual podría colocar su stop loss, por ejemplo, ¿sí? A ver, tienen que tener en cuenta, como ya se los había marcado, que todos estos son básicamente zonas con liquidez, con lo cual el precio en algún momento viene y se lleva toda esa liquidez, ¿sí? A veces capaz viene, frena acá y después se lo lleva, lo que sea, pero esa liquidez el precio la va a tomar, ¿sí? Por eso le digo que cuando empieza a hacer ese quiebre en temporalidad, que acá incluso ya lo empezó a hacer en diario, ¿sí? Tomen este imbalance como un quiebre, por ejemplo, en diario. En realidad no era por ahí, era el otro. No sé, pues no me lo... ah, ahora sí. Fíjense que hasta en diario, en realidad, perdón, acá hay flasheado. En diario no lo ha hecho, si era lo que estábamos hablando recién. Este sí lo podrías ver si lo tomás como el último low, ¿sí? De este, por ejemplo, no ha quebrado, pero a ver, vos fíjate que es cuestión de tiempo, ¿sí? Mira como nosotros estábamos viendo en H4 que el precio quiebra su primer low, Tuki, quiebra otro, y ahora ya está por quebrar el otro, ¿sí? Y en diario, por ejemplo, se ha llevado simplemente solo 2 lows, ¿sí? Igual, a ver, ya te vas dando cuenta que el precio está bajista, ¿sí? Como lo notabas cuando era alcista, los máximos más altos, los mínimos más altos, y ahora ya estás viendo que el precio a partir de esta zona se dio vuelta, ¿sí? Y ya empiezan los mínimos más bajos, los máximos más bajos, ¿sí? Por ejemplo, no ha hecho un máximo más alto todavía. Este máximo es más bajo que el último que tenía acá, por ejemplo, cualquiera de todos estos, ¿sí?
Entonces, bueno, tienen que entender que si la estructura es alcista, listo, nos metemos en compra, si no habremos hecho buenas compras por acá. Y ya si la estructura se empieza a posicionar bajista, ya ha hecho quiebres en diario, ya hizo los quiebres en H4 que se vieron un poco antes, probablemente todas las otras temporalidades, así que ya está bajista, que esperar, retroceso, ¿sí? Poder aprovechar esos retrocesos, pero tener que entender que es un long así corto, ¿sí? A ver, ahora sí. A ver, bloques de Bitcoin en diario. El bloque con aceleración que ya vino a buscar y el otro o la otra zona que el precio podría venir a buscar podría ser este o en diario. ¿Sí? Podría venir a buscar. Yo la verdad que esto, yo creo que esto es así. ¿Sí? Acá podría dar un movimiento o podría hacer lo mismo acá de entrar en un rango. ¿Sí? Que básicamente un movimiento de casi el 5%. Se podría haber metido ahí el diente. Em, por otro lado, lo que yo les había marcado, que eran las posibles zonas donde esperaba el precio, que era en diario, habíamos dejado, no era por ahí, a ver si me saca esa. Ahí está. A ver, en diario habíamos dejado el imbalance, bueno, hasta acá, ahora lo tenemos por acá, y este otro bloque. Esto eran las zonas que teníamos en diario, ¿sí? Que el precio podría venir a buscar, ¿sí? Esto lo vamos a poner, vos, para que se entienda. A ver, voy a dejar, porque fíjense que en diario no tienen ningún OV, ¿sí? A excepción de este que está acá. Creo que también lo habíamos marcado esto, ¿eh? Este sería, por ejemplo, su OV en diario. Vamos a ponerle ahí, Tuki, diario, ¿sí? Lo cual también es una zona que el precio puede ir a buscar, ¿sí? Evidentemente, mientras más arriba esté la zona, menos probable que la busquen, ¿sí? Pero también hay que tenerla siempre en cuenta. Lo otro son estos dos bloques de aceleración, este que está acá y este que está por acá, ¿sí? Esas dos son las zonas anteriores que el precio podría llegar a buscar. Podría llegar a buscar, capaz no llega. A ver, creo yo que la zona más, bueno, es que en realidad primero puede venir a hacer sus movimientos acá, ¿sí? Y después ya subir por acá, ¿sí? Ya esta zona, no sé, que sí podría especular con que el precio viene y ponerle toma liquidez, ¿sí? Se lleva sin balance y ahí sí cae, ¿sí? Y acá capaz te llevó el stop loss y pudiste operar algún otro bloque, o capaz te dio una entrada acá más corta y acá te dio una divergencia y tomaste, te dio tu confirmación, lo que sea, ¿sí? Lo importante es que tengan estas zonas, cuando el precio viene a esta zona, uno observar cómo el precio reacciona, ¿sí? A ver, esto está en diario. Esto está en diario y este sería el otro bloque también en diario. El otro bloque de aceleración, pero en diario. A ver si lo marqué. Le voy a poner ahí la línea si es el precio. Tuki. Bueno, este está como el imbalance, así que se puede ver. Y el otro también, así que ya está. Esto lo vamos a tirar al fondo. De todas maneras, el azul es medio. No sé, me suena muy invasivo en la gráfica el azul, pero está bien, igual. A ver, por zona baja solo tenemos este o en diario. Tenemos el imbalance, que eso sí lo voy a marcar. Porque es una zona que el precio podría venir a buscar. Fíjense que el precio, por ejemplo, haga una divergencia acá. Antes de tener un movimiento acá. Podría ser. Re podría ser. ¿Sí? Y por eso yo les digo que cuando el precio acá en Bitcoin haga un nuevo low, ¿sí? Ustedes se preparen porque podríamos estar viendo una divergencia y de acá nos vamos en Bitcoin, ¿sí? Por lo menos capaz de venir a buscar una zona más alta y caer, ¿sí? Pero de ahí es donde, qué sé yo, yo diría especular, ¿sí? Que fue básicamente lo que el precio hizo acá en H4 la primera vez que cayó, ¿sí? A ver si lo podemos ver, fíjense. Fíjense que tienen las caídas que ha tenido Bitcoin desde arriba, ¿sí? Y ustedes pueden observar como en las partes bajas es donde el precio
Por ejemplo, en las partes bajas el precio te da... A ver si lo pongo en rosado, si se un poquito. Creo que tengo marcado. Amigo, me re perdí. Ah, no lo tengo. Ah, ahora lo tengo. Le había puesto igual toda la... Ajá. Sí, está bien. Fíjense que tienen sus confirmaciones, por ejemplo. Entonces, cuando el precio llega a esta zona baja, ¿sí? Es donde ustedes pueden especular al alza, ¿sí? Es donde mejor creo yo que se puede especular al alza, ¿sí? Pueden hacer un montón de zonas, pero creo que esas son las mejores, ¿sí? Fíjense que el precio primeramente hace un low, ¿sí? Hace su movimiento, hace lo que tiene, y cuando hace el segundo low es cuando ya lo pueden ver moverse al alza, ¿sí? Fíjense, 20%. Es 20% en Bitcoin, una locura. Fíjense en esta zona lo mismo, ¿sí? ¿A dónde tienen que especular ustedes para comprar? Acá, ¿sí? Y yo incluso cuando el precio estaba acá en 20K, subió a los 23K, yo le dije el tema de la toma de liquidez y ustedes podrían haber aprovechado short desde la zona de los 23 hasta donde cayó. Porque eso lo enviamos por el grupo, ya me acuerdo perfectamente. Porque en esos días yo aprendí o estaba viendo el tema de la toma de liquidez y me acuerdo que dije, oh, mira, pum, toma de liquidez, 30 minutos, tú, y les envié. Y de ahí el precio yo le dije, tiene que venir a distribuir debajo de un low. El único low que teníamos era el que había hecho en 20K más o menos. Entonces tenía que venir a romper esa zona. Y fíjense cómo sucedió eso, ¿sí? Acá se dio la toma de liquidez en 30 minutos. Acá estamos en H4, no lo van a ver, pero ahí se dio la toma de liquidez, ¿sí? Una mechita más alta, toma de liquidez y el precio empezó a caer. ¿Qué les dije yo? Esa toma de liquidez les va a llevar a que el precio haga un nuevo low, ¿sí? Tiene que ir a distribuir debajo un nuevo low, ¿sí? Entonces, como les he explicado en las clases, ustedes pueden ir a buscar un rango debajo de esa zona o que el precio en esa zona puede llegar a ser un rango, ¿sí? Como este es tu último low antes de esta toma de liquidez, vos esperás un rango acá por debajo, ¿sí? Y fíjate cómo el precio viene a tu zona, ¿sí? A ver, eso simplemente es para ver la dirección que puede llegar a traer el mercado, ¿sí? Que yo eso se lo he marcado bastantes veces. Fíjense que desde acá, por lo menos hasta abajo del low, era la dirección del mercado, ¿sí? Fíjense que incluso el precio siguió mucho más bajista, ¿sí? Les dio una confirmación alcista, ¿sí? Y podrían haber cerrado un short y abierto un long, por ejemplo. A ver, ahorra eso. Pero el tema de la toma de liquidez es clave, es clave. Por eso les digo, en una temporalidad más grande, cuando veamos otro low en referencia a este, tengan en cuenta que podría pasar eso que venimos hablando, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Por ejemplo, esto es week, esto es semanal. Fíjense que ustedes tienen su low, ¿sí? El precio se puede notar acá bastante sobrevendido, ¿sí? Entonces lo siguiente que ustedes estarían esperando sería que el precio haga esto, ¿sí? Eso es lo siguiente que ustedes estarían esperando, ¿sí? Para eso que necesitarían que el precio acá haga un nuevo low, ¿sí? Entonces, ustedes pueden estar especulando con que el precio desde acá esperan una toma de liquidez, que es lo que vimos más temprano en diario, ¿sí? Y eso le indica la posible dirección bajista, por ejemplo. ¿A dónde la estarían buscando? Debajo del último low. Acá el último low, entonces acá sería su dirección, por ejemplo. Entonces, ¿qué ven ustedes? ¿Ven la toma de liquidez? ¿A dónde la ven? Acá en semanal. ¿Se ve la toma de liquidez? Vamos a ver. ¿Se ve la toma de liquidez? Sí, acá en semanal se ve, por ejemplo. Fíjense que en semanal se ve la toma de liquidez. ¿Ve? Esa mechita sobresaliendo a la zona es la toma de liquidez, ¿sí? Entonces, cuando el precio toma liquidez, ¿qué tienen que tener ustedes en referencia? Que el precio puede ir a distribuir debajo del último low. ¿Cuál es el último low? Este. Entonces, ustedes acá tienen una dirección bajista hasta la zona donde el precio tiene que venir a distribuir, ¿sí? Entonces, acá ustedes pueden tener una dirección de mercado, ¿sí? Cuando el precio toma liquidez, dirección de mercado, ¿a dónde? Debajo del último low, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando el precio en H4 empezó a retroceder, yo dije, bueno, probablemente con las tomas de liquidez que se veían en 25K por ahí, que se vieron varias en temporalidad más baja, el precio, bueno, evidentemente tiene que caer. ¿Y a dónde va a ir? Muy probablemente debajo del último low. A ver, ¿por qué también debajo del último low? Ustedes tienen que tener muy presente el concepto de liquidez, donde
el mercado se mueve de un lado para el otro buscando liquidez, ¿sí? Buscando neutralizar liquidez todo el tiempo, por eso yo les marco los bloques con aceleración, porque antes hay liquidez, ¿sí? Les marco un low porque antes hay liquidez, ¿sí? Perdón, debajo del low hay liquidez. Em, Básicamente eso para que lo tengan bastante en cuenta. El tema de liquidez me he cansado de repetirlo porque es algo muy importante, ¿sí? A ver, por eso yo le marco toda la liquidez, porque para que ustedes sepan que eso, muy probablemente el precio se lo tiene que llevar, ¿sí? No siempre se lo lleva, pero si ustedes están atentos a eso, cuando el precio se lo lleve, ustedes van a entrar, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes van a entrar después de que el precio se lleva la liquidez. Entonces, llevarse la liquidez, llevarse un stop loss. Llevarse un stop loss es que uno esté perdiendo dinero. Entonces, vos estás entrando al mercado posteriormente a que una persona está perdiendo dinero. Entonces, cuando esa persona pierde dinero, como en este mercado se podría llamar de valor cero, cuando esa persona pierde dinero, otro lo está ganando. Cuando vos estás ganando es porque otro está perdiendo y así. Entonces, si vos entras cuando el precio toma liquidez, estás entrando cuando alguien está perdiendo el dinero, ¿sí? Entonces posiblemente podría estarlo agarrando vos, ¿sí? A ver, esos son los bloques en diario. Vamos a ver en H4 cómo está el mercado, ¿sí? Fíjense, vimos una toma de liquidez en semanal, ¿sí? Fíjense que desde acá, en lo que es diario, ya se pueden ver tomas de liquidez, ¿sí? Fíjense que hay una toma de liquidez, por ejemplo, ¿sí? La vamos a marcar. Fíjense que acá hay otra toma de liquidez, ¿sí? La vamos a marcar. Y fíjense que acá, vamos a borrar este circulito, acá está la otra toma de liquidez que yo marqué, ¿sí? Incluso acá, ¿sí? O sea, fíjense que el precio evidentemente le está dando indicios, ¿sí? De que va a tomar una dirección bajista, ¿sí? Esa toma de liquidez básicamente significan eso, ¿sí? Fíjense que se puede ver acá también, ¿sí? El precio toma de liquidez, direccionalidad bajista, ¿sí? A ver, no necesariamente siempre va a ir a distribuir debajo del último low, ¿sí? Pero es para que ustedes tengan en la cabeza que el precio tiene una direccionalidad bajista, que significa que probablemente se vayan para abajo. Entonces uno dice, toma de liquidez, listo, direccionalidad bajista. ¿Qué pueden hacer si saben que el precio va a tener una direccionalidad bajista y ustedes saben estructura, ¿sí? Ustedes van a saber que el precio va a estar dando impulsos bajistas, retrocesos alcistas, impulsos bajistas y retrocesos alcistas. Entonces, ustedes van a saber que van a tener movimientos más largos para abajo, ¿sí? Que para arriba. Entonces, ustedes qué van a decir, si le meto una compra, va a ser cortita. Si le meto una venta, probablemente sea más larga. Entonces, eso ustedes lo tienen que tener en la cabeza y ustedes, la manera en la que van a operar, digamos, va a estar condicionada por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a ver toma de liquidez, dicen, listo, voy a ir a favor de la tendencia. Si el romano me dijo que toma de liquidez posiblemente vaya, a ver, si toma liquidez por arriba, va a ir a distribuir debajo un low, ¿sí? Digamos que la dirección es contraria. Si toma liquidez debajo de un low, va a ir a distribuir probablemente arriba un high. Entonces fíjense que esa toma de liquidez le da una posible reversión. Ustedes saben, tienen en su cabeza presente de que el precio se va a ir para el otro lado. Entonces si venía hasta el momento subiendo, listo, se va a caer. Si hasta el momento venía bajando, listo, probablemente se vaya para arriba. Entonces en su cabeza dicen, listo, tendencia, ¿para dónde se va a ir? Para arriba, tendencia alcista, listo, agarro compras y me voy y agarro ventas y le doy cortito. ¿Sí? Voy ahí, tú y listo. Porque, a ver, tienen que tener en cuenta que va a dar impulso, y acá lo podemos ver, vamos a marcar acá. Fíjense que el precio da impulso bajista, va a dar retrocesos alcistas, ¿sí? Va a dar impulsos bajistas para dar retrocesos alcistas que vayan a dar nuevos impulsos bajistas, ¿sí? Y de ahí podríamos estar esperando que el precio, por ejemplo, suba, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, fíjense, que ustedes van a ver? Que ustedes van a pensar? ¿Qué van a tener en su cabeza? Cuando el precio venga acá, ustedes van a decir, listo, yo voy a tener en cuenta esta liquidez. Entonces, cuando ustedes vean que el precio acá tome liquidez, ustedes van a decir, toma liquidez debajo de un low, posible dirección alcista. Entonces, impulso alcista, entonces voy a comprar y me quedo y si vendo cortito, listo. Entonces ustedes ya saben cómo se tienen que manejar. Entonces, en el momento que ven esto, tuki, flechita para arriba. Ya saben cuál es su dirección. Entonces, cuando compren,
se pueden quedar más tiempo dentro del mercado y cuando vendan sepan que es algo corto, ¿sí? Fíjense que las ventas que ustedes hubiesen hecho desde estas tomas de liquidez, evidentemente hubiesen sido movimientos más largos, ¿sí? Así hubiesen estado tomando compras. Fíjense que de todas maneras, esto es una temporalidad diaria, se pueden tomar un montón de compras en estas caídas, ¿sí? Pero evidentemente está yendo contra la tendencia. Entonces, en tu cabeza vos tenés que tener movimiento más corto, ¿sí? A ver, voy a tomar agua. Voy a poner un H4. Pues ya tengo los bloques en diario, así que lo vamos a poner en H4. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar ahí por el bloque que tiene hasta ahora. H4. Vamos a ver qué onda. Me acerco bastante a la cámara, lo voy a poner un poquito más arriba. A ver, fíjense en H4 que se pueden, o se puede llegar a afinar las zonas, o se puede llegar a apreciar algunas zonas un poquito más precisas, ¿sí? A ver, vamos a marcar los imbalances en H4. Tenemos unos por acá. Este le voy a poner el color mostaza a este. Tenemos otro por acá. A ver, este creo que también es clarito. Yo quiero poner naranja más fuerte. Vamos a ponerle ahí. Que se nota. Ah, igual sí se nota fuerte. Sí, sí, se nota bien el naranja. A ver, imbalance este en H4. Entonces, si tenemos un imbalance ahí, probablemente este sea nuestro bloque de aceleración. Ya podemos tener una zona un poco más precisa. Vamos a bajarlo hasta ahí. Y a ver si este lo tiré para el fondo. Listo. A ver, en H4 también tenemos ese imbalance, ¿sí? Por lo cual voy a dejar marcada la liquidez ahí. Fíjense que es el que quedó también entre los otros dos, que fue en diario, así que no lo voy a marcar. Voy a dejar sí pendiente eso, que es liquidez que ha dejado el precio ahí. Y el resto ya es esta zona de liquidez que el precio ha dejado acá, ¿sí? A ver, bueno, todo esto lo voy a poner, lo voy a marcar así en grande, porque es básicamente, a ver, esto como vía libre para el precio. Si ya, o por lo menos así como lo tomo yo, si el precio viene acá, yo ya sé que tiene todas para hacer así, ¿sí? Ojo, podría venir acá y sigue su momento y en otro momento vuelve a entrar, ¿sí? Como pasó exactamente acá, ¿sí? Fíjense que hasta acá era el imbalance, ¿sí? Fíjense cómo el precio viene, busca una parte de todo el vacío que tenía, ¿sí? Y se va, ¿sí? Pero yo sí lo tengo en cuenta que cuando el precio llega acá es básicamente como darle vía libre, ¿sí? De acá vos lo podés tener en cuenta como de que te va a tomar la mitad del imbalance, te va a tomar un 25%, sí, ojo, lo podés operar todo lo que vos quieras, pero sí tenés que tener en cuenta que tus zonas más importantes o las zonas fuertes están por acá arriba, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a marcar por acá, este que me parece importante, a ver si este lo tiro un poquito más acá. Este es el OE que vos tenés. Esa zona sí yo la miraría con bastante ojo porque es una zona cargadita, ¿sí? Fíjate, vos tenés por ejemplo tu imbalance, ¿sí? A ver, tenemos los imbalances grandes, los naranjas, los tenemos en diario, ¿sí? Fíjate los espacios que ha dejado en diario. Ha dejado por acá, ¿sí? Ha dejado el que le quedó acá grande, ¿sí? A ver si lo achicaste un poco. Ha dejado el que le quedó acá grande, ¿sí? Hasta acá. Fíjate lo que es este imbalance, ¿sí? A ver si le pongo un naranja un poquito más oscuro. Fíjate lo que es este imbalance, $680 ahí acá, tranqui. Y tenés lo que te quedó por acá, ¿sí? Que te dio, evidentemente, estos bloques de aceleración, ¿sí? De los 24 a los 23 y pico, te dio tu bloque, el imbalance, ¿sí? El otro imbalance, que es este otro grandote, te dio este otro bloque, ¿sí? Ahora, tú, y esto lo voy a marcar, tu imbalance acá en H4, a ver si le meto un zoom. Tu imbalance acá en H4, que es este chiquitito que hay acá, ¿sí? Te da básicamente tu bloque de aceleración, ¿sí? Que lo tenemos por acá. A ver, creo que lo marqué mal. Ahí, ahora sí.
Ahí le pongo el precio para que se va por acá. Este, fíjate que es tu bloque de aceleración. ¿De dónde? De tu imbalance, ¿sí? Hasta el precio celeste, ¿sí? Por eso a veces para no poner tanto dibujo te dejo directamente los precios y saber qué es el bloque, ¿sí? Pero capaz en H1, algo más corto para no poner tanto dibujo, ¿sí? Y saber que tus bloques en diario H4 evidentemente son los más relevantes, entonces puedes dejar eso y los otros tenerlos a modo de referencia, por ejemplo. No necesariamente marcados por acá. Eh, a ver, en H4, a ver si esto lo sacamos. En H4, el bloque de aceleración y el OB lo tendría en cuenta. Fíjense que están dentro de la zona de diario, ¿sí? Eh, si voy a mover la zona de diario, así no tapa tanto. Fíjense, esta otra zona de diario, ¿sí? Lo vamos a dejar más por acá. Esta otra zona de diario nos da, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿a dónde lo podría marcar? Sí, está perfecto. Este sería nuestro OE. Este sería nuestro OE en H4. Porque fíjense que es esta última vela, ¿sí? De este último movimiento antes de este impulso que quiebra estructura, ¿sí? Fíjate que el quiebre en H4, ¿sí? Que está acá, es básicamente en este movimiento que hace el precio acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que ver vos? Vos decís, la última vela contraria antes de ese impulso es esta que tenemos acá. Entonces, este, por ejemplo, es el OE que vos deberías de tener en cuenta, ¿sí? Yo voy a marcar acá los precios del otro OE, Tuki, que a veces me olvido. Y el otro acá. Ahí, este sería el ONH4. Fíjense el volumen que lleva esta zona, ¿sí? Este sería su ONH4. A ver si los tiro un poquito más acá. ONH4, el bloque de aceleración en H4 y estos son los dos bloques que tenemos en diario, ¿sí? El OE está un poquito más arriba, ¿sí? Ya evidentemente menos probable que lo vaya a buscar, todavía creo que hay bastantes zonas donde podría reaccionar y no llegar a este último, ¿sí? Por eso dejo todas las zonas y pueden especular en la que quieran, ¿sí? Fíjense que casi siempre coincide que los bloques, ¿sí? Son donde hubo más orden, ¿sí? Donde hubo más órdenes suelen quedar los bloques, ¿sí? Eso lo pueden llegar a ver acá si les interesa a modo de referencia, es decir, si uno agarra la gráfica y no tiene idea dónde están, probablemente puedan estar en esa zona, ¿sí? Donde hay bastante volumen, suele coincidir bastante, ¿sí? Por ejemplo, toda esta zona de volumen fue donde te dio tu bloque en diario, que fue donde el precio reaccionó. Sí, hay mucha acumulación de órdenes y probablemente por ahí reacciona. A ver, esto no vamos a borrar porque quedó viejo. ¿Qué más quedó viejo? Vamos a dejar esa liquidez por ahí. Esas líneas, si no me equivoco, son los bloques. Ah, perfecto. Este es el bloque en diario. Y este otro bloque coincide con el imbalance. Listo, perfecto. Quiebre en H4, nos da nuestro B. ¿Sí? Listo. Y este, listo. Este sería el otro quiebre. A ver, pueden verlo como este quiebre o como este, ¿sí? Que todo lo origina esa última velita, ¿sí? Por eso tiene esos dos B, ¿sí? El bloque de aceleración por el imbalance que hay en H4. Acá fíjense que... Ah, bueno, acá tenemos otro bloque. Este me olvidé de marcarlo. ¿Por qué? Porque... A ver si le pongo el mismo color. Ole. Fíjense que el imbalance, acá igual coincide el de diario con H4, pero lo voy a marcar en H4 para que sepan que el bloque está en H4, ¿sí? Que sería este que está acá. Este sería el bloque de aceleración H4, ¿sí? Eh, la mayoría de las veces te suele dar dos bloques, ¿sí? La mayoría de las veces, ¿sí? Hay muchas veces que te da un bloque, por ejemplo, acá intermedio y el otro te lo da acá al final, ¿sí? Al final de la estructura, ¿sí? Muchas veces pasa eso, ¿sí? Por eso yo le digo que tengan en cuenta los dos, pues a veces llega al último o al segundo, ¿sí? Y a veces no, ¿sí? A ver, H4 por allá, H4 por acá no hay nada. Vamos a borrar esto, que hace ruido en la gráfica y vamos a tirar un poquito esta liquidez que ya la verdad que no es relevante. Estas tomas de liquidez las voy a borrar, que solo me tapan la gráfica. Tuki. Bueno, en realidad eso sí es liquidez que el precio ha bajado, así que se lo vamos a bajar.
A ver, quiebre, imbalance, perfecto. A ver, este imbalance está en diario, ¿sí? Sí, listo. Pues está marcado en diario, fíjense que uno es naranja y el otro como un mostacita, ¿sí? Este, por ejemplo, para que ustedes lo tengan en cuenta, es el imbalance en diario, fíjense que está en naranja, y este está en color mostacita, o el otro ahí es en H4, ¿sí? El que está como medio celestito es en H1, y ya después los otros ni los marco. A ver, en H1 tenemos, vamos a tirarle por acá, H1 hasta acá, con lo cual nos estaría dando este posible bloque, ¿sí? Donde acá donde el precio podría llegar a reaccionar, ¿sí? Incluso da otro bloque acá que podría ser del bloque que teníamos en H4, uno un poquito más preciso, ¿sí? Incluso se puede ver este bloque en H1 que no se veía en alguna otra temporalidad, ¿sí? Por eso lo bajo hasta H1 que se ven varias cosas que en H4 no, y en H4 se ven varias que en diario no, entonces está bueno esas tres temporalidades. Si quieren le pueden meter un poco menos, M15 o algo por el estilo, pero ya se les va a llenar de líneas y no sé. A mí tantas líneas ya después me termina confundiendo. A ver, imbalance en H1, bloque evidentemente en aceleración, con aceleración en H1, a ver si pongo... Esa la marco cortita simplemente para que se sepa dónde está el bloque, ¿sí? En cuestión de precio, que ustedes lo puedan ver ahí. Ellos de todas maneras lo pueden ver en su gráfico. Bueno. Este sería el bloque de aceleración en H1. Vamos a dejarlo marcado ahí. Y el otro está ahí un poquito más arriba. Le vamos a pegar una marcada. Vamos a marcar primero el imbalance. Imbalance H1. Imbalance H1. Bloque H1. Vamos a marcar a dónde es el bloque. Ahí empieza. Perfecto. Y vamos a estirar este bloque. Vamos a ponerle bloque de aceleración en H1. Tuki. Fíjense que tenían sus zonas OB y su bloque de aceleración en H4 y se puede ver como en H1 hay un bloque un poquito más, capaz un poquito más sniper o lo que sea que les podría llegar a servir, ¿sí? De todas maneras, fíjense que es más importante el bloque en H4 y es mucho más importante este bloque más grande en diario, ¿sí? Con lo cual el precio podría ser así, ¿sí? Si uno opera ahí, se les come la liquidez y el precio da el movimiento, ¿sí? Por eso tengan en cuenta todos los bloques, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer es venir 15 minutos, 5 minutos, confirmación, tuki, y le meten, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ¿está dentro de mi zona? ¿Sí? Diario H1, H4, ¿está dentro de mi zona? Sí. ¿Me dio confirmación? Sí, y la toman, ¿sí? Em, a ver, voy a marcarlo para que no quede más y queden por ahí. Así después no lo tengo marcado otra vez. Voy a marcar los imbalances que quedaron en H1. Coincide con este bloque, así que lo vamos a dejar ahí. Y tenemos este otro por acá. Fíjense que coincide con el bloque en diario, ¿sí? Lo en diario, que era la zona que nos había quedado por arriba, ¿sí? Bloque de aceleración en diario y, perdón, en H1 y el mismo en H1. Ahora sí. Zonas por arriba sobran, ¿sí? Sobran, pero hay que tener en cuenta dónde está el precio, ¿sí? Si el precio está bajo y está en una zona que vos estabas esperando, que sería, por ejemplo, tu bloque de aceleración, en este caso en diario. Fíjense cómo en esta zona, ¿qué dicen ustedes? Listo, está mi zona, está mi zona. ¿Qué busco? Confirmación y entro. Listo. Fíjense cómo el precio acá, por ejemplo, les da su confirmación. Tuki, Tuki, ¿qué hacen en esta zona? Compran. Incluso yo les había enviado que el precio acá está dando una cuña. Efectivamente, rompe al alza. No tiene otra cosa que hacer el precio, ¿sí? Era, si no me equivoco, por ahí. ¿Sí? Estaba en azul, si no me equivoco. Fíjense que el precio hace la cuña, siempre te das cuenta por el tema de la divergencia, o yo por lo menos lo veo por el tema de la divergencia, ¿por qué?
Dentro de esta cuña vos podrías operar el quiebre. ¿A dónde operas vos? ¿O dónde entras? Acá, por ejemplo. Entonces pones tu stop loss por abajo, tuki, y entras acá, qué sé yo, hasta arriba, hasta donde se te cante, ¿sí? Fíjate que esta hubiese sido tu operación hasta acá, por ejemplo, 3%, ¿sí? Si vos andás más pillo, ¿qué haces vos? Vos comprás lo más bajo que podés. ¿A dónde lo más bajo que podés? Acá. Encima, acá estás en tu bloque y te da una confirmación. O sea, básicamente no necesitas otra cosa. Entonces, podés ver cómo el precio toma liquidez. Fíjate que de primera, esa vez la toma mucha liquidez, ¿sí? Entonces, yo ya le he explicado muchísimas veces por el grupo VIP que básicamente la estrategia de la divergencia, que es cuando el precio tiene una caída muy fuerte, liquida mucho, ¿sí? Se puede observar en nuestro indicador que el precio está muy, en este caso, sobrevendido, ¿sí? Si pasase para arriba estaría muy sobrecomprado, ¿sí? Entonces, en ese movimiento, uno que hace, por ejemplo acá, ¿ves? Fíjate que ahí se ve lo mismo, ¿sí? Pero para arriba. En ese movimiento uno está pendiente para cuando el precio quiebre, ¿sí? Cuando el precio rompa esa zona, ¿sí? Porque probablemente podría estar dando una divergencia, ¿sí? Fíjense como por acá, a ver si lo puedo ver por acá. Fíjense, ahí da su divergencia, ¿sí? Sin haberla visto, pero gráficamente yo ya la he visto muchas veces, entonces ya la puedo ver, ¿sí? Fíjense cómo se nota en el volumen, ¿sí? Y fíjense que, a ver, si ustedes la quisiesen ver en el volumen, es básicamente así, ¿sí? Se puede ver el volumen disminuyendo y el precio subiendo, entonces hay una divergencia, ¿sí? Yo la veo en el RSI, por ejemplo, pero siempre tomo de referencia que cuando el volumen hace esto, yo tengo mi primer paso, ¿sí? Que es este máximo, ¿sí? Este nivel tan grande de sobrecompra me podría dar que en el siguiente quiebre que el precio tenga, por eso yo acá pongo la alerta, el precio te puede estar dando una divergencia, ¿sí? Fíjate que dio varias divergencias antes de finalmente caer, ¿sí? Y acá exactamente lo mismo, volumen, se ve el precio liquidando y acá podemos ver nuestra entrada, nuestra confirmación, es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahí puedes ver la cuña, operar el quiebre, todo lo que vos quieras, pero lo más inteligente es hacerlo abajo y la manera de hacerlo abajo es con una divergencia, ¿sí? Yo no sé si incluso se la mandé en 15 o qué onda, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, perdón, acá no, acá. Cuando el precio se lleva a este low, ustedes tienen su divergencia acá. Acá ya en 15 minutos se ve un poquito más distinta, ¿sí? En el otro capaz se ve un poquito más clara, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden ustedes tener en cuenta? Muchas veces el precio en temporalidad más baja vuelve a dar otras divergencias acá en este low, ¿sí? Pero se suelen ver en temporalidad más baja, ¿sí? Capaz lo viste justo en 5 o la dio en otra, qué sé yo. Mira, acá por ejemplo en 5 la dio, creo que fue la que yo le mandé, ni me acuerdo. Fíjense acá, por ejemplo. Fíjense que tienen su ¿cómo se llama? Sus liquidaciones, ¿sí? Sus low. Y fíjense que cuando el precio rompe, da su divergencia, ¿sí? Por ejemplo, si este es nuestro low, fíjate cómo el precio acá rompe, ¿sí? Fíjense cómo ahí se puede ver su divergencia. Acá podrían haber comprado, ¿sí? Y este es el movimiento que tuvieron, ¿sí? Podrían haber hecho lo mismo más acá abajo, ¿sí? O haber agarrado este movimiento y haberlo mantenido, porque vos sabés que si el precio da una divergencia, probablemente o de un retroceso al alza, ¿sí? O sea un giro en el precio, ¿sí? ¿Qué pasa? A ver, si vos ves esto, decís, bueno, listo, pero si vos lo ves en una temporalidad alta y viste, toma de liquidez arriba en diario, en semanal, el precio tiene una direccionalidad bajista, ya vimos quiebres en diario, en H4, o sea, tenés tanto panorama en una temporalidad alta que es bajista, que si vos vas a meter un long, ya tenés que tener muy en cuenta que va a ser un long corto. Por eso yo les aclaré y se lo dije muy en claro. Si ustedes van a tomar un short, sí, lo pueden mantener, todo lo que os quiera. Si vas a tomar un long, tiene que ser long scalp. Por eso le digo, long scalp básicamente hace referencia a que sea corto el tiempo, ¿sí? Que estén ahí. O que tengan en cuenta que el movimiento va a ser corto. ¿Por qué? Porque va a ser un retroceso, ¿sí? A ver, de todas maneras, uno podría haber comprado en la, que bueno, no lo marqué, pero acá en 5 dio la otra, ¿sí? Que fue acá. Fíjense, de este low tenemos la divergencia. Ahí tenés una y ahí tenés la otra, ¿sí? Tuki y Tuki. Entonces,
básicamente son las confirmaciones que necesitas para comprar, ¿sí? Después lo proteges, por ejemplo, yo les había mandado ese low, que es el último low, básicamente. A ver si le puedo tirar ahí. Fíjense, podrían haber tenido tranquilamente, tomando los sniper, cercano a un X100, arriesgando un 30%, ¿sí? Y fíjense lo que se les mueve el precio, ¿sí? ¿Qué otra cosa pueden